Buenas, ¿cómo va? Buenas, Pero, ¿cómo están? Bueno, bueno, iniciamos la semana 6, correspondiente al segundo de los sistemas de órganos que vamos a trabajar durante la cursada, correspondiente al sistema respiratorio. Y bueno, vamos a iniciar con un videíto como para que se puedan ir orientando en la resolución de las actividades que tienen para esta semana. Bien, bien, empezamos, Euge. sí, ahí les comparto y lo ponemos como presentación. Bien, bueno, entonces vamos a ver primero en general en qué consiste todo lo que es el proceso de respiración. Cuando hablamos de respiración, podemos distinguir dos tipos de respiración, lo que se conoce como respiración pulmonar y lo que se conoce como respiración celular. ¿Sí? La respiración pulmonar va a ocurrir vamos a hacer lo que nos vamos a justamente referir, que es lo que es todo el proceso de respiración a nivel de todo el sistema respiratorio, y respiración celular es un proceso que ocurre dentro de la célula. Entonces, ¿qué etapas podemos identificar en lo que es la respiración pulmonar? ¿Sí? Tenemos como primera etapa lo que se llama ventilación pulmonar, que es la entrada y salida de aire desde el exterior hasta los pulmones. ¿Sí? La segunda etapa es lo que se conoce como hematosis, que es el intercambio de gases entre el pulmón y la sangre. Y la tercera etapa de la respiración es lo que se conoce como respiración celular, que es lo que ocurre dentro de la célula. Es cuando la célula utiliza los gases, utiliza el oxígeno para la producción de energía y produce dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, tenemos tres etapas y estas tres etapas a su vez están relacionadas con distintos niveles de organización. ¿Por qué? Porque la ventilación pulmonar ocurre a nivel del sistema de órganos. ¿Por qué? Porque el aire pasa a través de todo el aparato respiratorio hasta los pulmones y es expulsada. ¿Sí? Cuando hablamos de hematosis, que es el intercambio de gases entre el pulmón y la sangre, vamos a estar a nivel de tejidos, ¿sí? Porque tiene que atravesar el tejido epitelial simple, ahora vamos a ver con más detalle, de lo que serían los alvéolos pulmonares y las paredes de los capilares, que es el sistema circulatorio, y lo que es la respiración celular ocurre a nivel celular, propiamente dicho, porque eso ocurre dentro de la célula. Durante esta semana, cuando vemos respiración, vamos a hacer foco sobre las primeras dos etapas del proceso de respiración. Los detalles de la respiración celular los vamos a ver más adelante cuando veamos toda la parte de metabolismo. Bien, entonces, Bien, entonces, la lógica de la clase va a ser la siguiente. En principio vamos a hablar sobre cuáles son los mecanismos de transferencia de los gases, o sea, cuáles son la manera que tienen los gases de moverse de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, la transferencia de los gases del entorno hacia la sangre y de la sangre hacia las células y de regreso normalmente es efectuada en diferentes etapas que se alternan entre lo que es el flujo masivo y la difusión. En principio, hablar de flujo masivo va a estar asociado a líquidos, como puede ser la sangre, y gases, como puede ser el aire. Bien, se mueven en grandes cantidades a través de espacios relativamente grandes, desde áreas de mayor presión hacia áreas de menor presión. ¿Qué quiere decir esto? Hablar del aire implica hablar de un fluido heterogéneo que no solo está formado por oxígeno, dióxido de carbono, sino que tiene diferentes proporciones, tanto de gases como elementos no gaseosos, como pueden ser partículas de polvo, pueden ser vapor de agua, pueden ser granos de polen, o sea, es un complejo heterogéneo que se va a mover desde el exterior hacia el interior de los pulmones por una diferencia de presión. ¿Bien? ¿En qué sentido? Desde lugares donde hay una mayor presión hacia lugares donde hay una menor presión. Y la difusión, en cambio, la descripción es a partir desde un nivel molecular, donde moléculas se mueven de forma individual desde áreas de alta concentración hacia áreas donde hay una menor concentración para la misma molécula. Bien,
Avanzamos. Acá tenemos un esquemita para poder explicar lo que es la difusión. Bien, a partir de una gotita de colorante ubicada en un espacio dentro de un volumen de agua, vamos a ver que esas gotitas de colorante o esas moléculas de colorante, si vamos a la columna de la derecha, van a estar ubicadas en un sector de ese volumen del recipiente. A medida que avanza el tiempo, con la flechita que va hacia abajo, vamos a ver que esas moléculas de colorante van a ir moviéndose hacia los espacios donde haya una menor concentración de colorante, hasta conseguir al final una mezcla homogénea entre el agua y el colorante. Ahí hablo de difusión. Las moléculas de colorantes difunden de lugares donde hay una mayor concentración hacia lugares dentro del recipiente donde hay una menor concentración de colorante. Y siempre Avanzamos. recuerden que concentración es, digamos, si nos tienen en presente, es la cantidad de moléculas de una determinada tipo de molécula por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, cuando tengo muchas en un lugar, tengo una alta concentración de ese tipo de molécula. ¿Y hasta cuándo se van a mover? Hasta que queden uniformemente distribuidas, ¿sí? Hasta que la concentración en todo el recipiente sea la misma, ¿sí? De esa molécula. Bien. Bien. Bueno, y acá pusimos un esquemita para explicar lo que es el movimiento del aire, considerándolo como un fluido, bien, que recién explicamos, el aire es un complejo heterogéneo, que se mueve de áreas donde hay una mayor presión hacia áreas donde hay una menor presión. En el esquemita podemos ver un respirador donde se ejerce presión sobre esa bolsita que hace que el aire vaya de la bolsita hacia el interior del paciente como consecuencia de la presión que ejerce la persona que está suministrando aire a esa persona que está recibiendo aire por un respirador. Bien, la idea es que ustedes relacionen esto a una diferencia de presión. Sería en este caso el personal de salud ejerce presión sobre la bolsita, que como consecuencia va a hacer que el aire que está dentro de la bolsita vaya hacia el interior del paciente. Bien, hay un movimiento de aire de áreas de mayor presión hacia áreas donde hay una menor presión. Claro. Y hablo Bien. de flujo masivo. Bien, entonces, cuando nos referimos al movimiento de gases a través de todo el sistema respiratorio, hablo de esto que dijimos al principio, una alternancia entre flujos masivos y difusión. Cuando hago una descripción del movimiento de los gases, digo que en un primer momento el aire es conducido a través de una serie de conductos por flujos masivos como consecuencia de movimientos musculares. Bien, la presión se ejerce como consecuencia de contracciones musculares. El efecto que ejercía la mano del personal de salud sobre la bolsita que contenía aire, acá hablamos que lo está ejerciendo la musculatura del sistema. En un segundo momento, el oxígeno, hablo de moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono, se intercambian a través de superficies respiratorias de los pulmones, que son los alveolos pulmonares, mediante difusión. Acá hablamos de que el oxígeno se lleva a los capilares del sistema circulatorio y el dióxido de carbono se extrae de la sangre hacia los alveolos pulmonares. Acá hablo de un mecanismo de difusión. Las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono se mueven de un lugar a otro como consecuencia de una diferencia de concentración. Un tercer momento sería el transporte de los gases a través del sistema circulatorio. Ustedes piensen que esos gases tienen que llegar a cada una de las células que constituyen el organismo. Entonces, ¿cómo se llevan esos gases? Se llevan a través del sistema circulatorio. Se transportan gases entre el sistema circulatorio y los tejidos por un flujo masivo. Recién habíamos, en la primera filmina, caracterizamos el movimiento de estos elementos complejos, como pueden ser líquidos o gases como el aire, ¿bien? Como consecuencia de diferencias de presión. En este caso, el movimiento a través del sistema circulatorio se va a dar por contracciones
musculares de la actividad del corazón. ¿Sí? Y por último, sería en el momento número 4, se intercambian los gases entre los tejidos y el sistema circulatorio nuevamente por difusión. En los tejidos, el oxígeno se difunde de los capilares hacia los tejidos circundantes, o sea, cada una de las células constituyentes del organismo, y el dióxido de carbono se difunde de los tejidos al interior de los capilares, de acuerdo justamente con este gradiente de concentración. Va en favor de un gradiente de concentración. Va de lugares donde hay una mayor concentración hacia lugares donde hay una menor concentración. Bárbaro. Bien. Bien, acá entonces tenemos nuevamente cuáles son las distintas etapas o distintos procesos que ocurren dentro de lo que sería la respiración pulmonar. ¿Sí? Entonces, repasamos. La primera etapa es la parte de la ventilación, donde el aire, por flujo másico, como recién les comentó Jero, va a ir desde el exterior hacia el interior de los pulmones, que es el proceso de inhalación, y posteriormente va a ser expulsado hacia el exterior, que es la exhalación. ¿Sí? Entonces, esta primera etapa, la ventilación, tiene dos subetapas o dos momentos, la inhalación y después la exhalación. ¿Sí? Y este fenómeno de inhalación y exhalación se debe a que ocurre una contracción y relajación muscular. ¿Sí? En particular, el músculo más importante que va a estar interviniendo en este proceso va a ser el diafragma. ¿Sí? Se va a contraer para producir la inhalación y se va a relajar para producir la exhalación. La segunda etapa era la hematosis, entonces que teníamos en donde ya a nivel de los alvéolos, una vez que el aire ya llegó al interior de los pulmones, se va a ocurrir el intercambio de gases por difusión entre el contenido de los alvéolos y la sangre. ¿Sí? Entonces ocurre por difusión. Vamos a ver que el oxígeno se va a mover en una dirección y el dióxido de carbono se va a mover en la otra. Ahora vamos a ver con más detalle. Y por último, el proceso de respiración celular que ocurre dentro de las células, que ya ahí la célula utiliza las moléculas de oxígeno para poder obtener energía. Bien, entonces, ¿cómo está conformado el sistema respiratorio? Vamos a tener toda una porción que se le llama porción conductora y la otra es la porción del aparato respiratorio en donde ocurre efectivamente el intercambio de gases. Entonces, ¿cuál es la porción conductora? Arranca desde la cavidad nasal, ¿sí? Tenemos la nariz, vamos a tener la faringe y la laringe, ¿sí? Y después vamos a tener la tráquea, que se entra en la cavidad torácica. La tráquea se va a dividir en dos, que son los bronquios, ¿sí? Se bifurca, y tenemos un bronquio por cada pulmón. Y a su vez los bronquios, una vez que entran dentro del pulmón, ¿sí? Acá lo tenemos señalado, se dividen en bronquiolos, ¿sí? Que son como ramas más pequeñas de esos bronquios, para finalmente terminar en lo que se conoce como los alvéolos. Toda la porción, digamos, hasta los bronquiolos incluidos, es lo que se conoce como porción conductora. ¿Por qué? Porque el aire se mueve por flujo másico, o sea, por diferencia de presión, y no se produce ningún tipo de intercambio. ¿Sí? Los gases simplemente se mueven como un todo a través de la porción conductora, hasta llegar al alvéolo. En los alvéolos, que es la porción terminal de los bronquiolos, fíjense que tiene una forma como de racimo de uva, se dice, ¿sí? Eso parecen todos saquitos. En los alvéolos es donde va a ocurrir el proceso de hematosis, el proceso de intercambio. ¿Sí? Entonces, al final de la inhalación, cuando ocurre la inhalación, entra el aire por toda la porción conductora y llega a los alvéolos, y ahí es cuando ocurre la hematosis. Una vez que ocurre la hematosis, va recién ahí a producirse la exhalación, quiere decir que va a salir el aire hacia el exterior para ser expulsado. Fíjense que en los alvéolos, que es donde ocurre la hematosis, tienen esta forma de racimo de uva, están rodeados o constituidos por un tejido epitelial simple, quiere decir que tenemos una sola capa de células delgada que los está formando, y en la cara externa de los alvéolos tenemos toda una red de capilares que forman parte del sistema circulatorio, porque de esta manera se puede producir el intercambio de los gases desde el interior del alvéolo hacia
los capilares, ¿sí? Y viceversa. Y Bien. lo que me olvidé de nombrarles es, fíjense, acá abajo, esta superficie plana o esta línea roja que ven acá es lo que se conoce como diafragma, ¿sí? Porque la cavidad torácica, que es donde están ubicados los pulmones, está determinada hacia atrás, hacia atrás y los laterales por la columna vertebral y las costillas, y hacia abajo se cierra por lo que es el diafragma, que es un músculo y que va a ser el músculo principal que va a intervenir en lo que es la respiración y va a permitir justamente los cambios de presión. Bien, entonces, ¿cómo es la mecánica de la ventilación pulmonar? Que es la primera etapa del proceso respiratorio. ¿Sí? ¿Cómo es que se logran estos cambios de presión que permiten la entrada y salida de aire por flujo másico? ¿Sí? Fíjense, si nosotros tenemos está representada la cavidad torácica, tenemos los pulmones con las costillas, tenemos el diafragma, ¿sí? Este músculo, y tenemos, fíjense acá tenemos representada la tráquea, no nos dibujan todo el resto del árbol, el aparato bronquial. Entonces, para que ocurra la inspiración, o sea, para que el aire ingrese a los pulmones, necesitamos que la presión adentro de los pulmones sea menor que la presión que es del aire afuera de los pulmones, ¿sí? Es decir, que la presión adentro de los pulmones tiene que ser menor que la presión atmosférica. ¿Cómo logramos eso? Mediante la contracción del diafragma. Cuando el diafragma se contrae, se aplana, se mueve hacia abajo. Al, al aplanarse, el volumen de la cavidad torácica aumenta y por ende la presión dentro de los pulmones va a disminuir. Cuando disminuye la presión dentro de los pulmones, el aire va a entrar por flujo másico desde el exterior hacia el interior, ¿sí? Cuando el mismo diafragma se contrae, a su vez también las costillas, fíjense que se expanden, entonces también los pulmones justamente siguen ese mismo movimiento, se expanden al igual que las costillas. Ahora bien, una vez que ocurrió la hematosis, tiene que salir el aire. ¿Cómo logramos eso? Necesitamos que ahora la presión adentro de los pulmones sea mayor que afuera. Entonces, eso se logra mediante la relajación del diafragma, que cuando se relaja adquiere esta forma de bóveda, se va hacia arriba y achica el volumen de la cavidad torácica. Por ende, se comprimen los pulmones, aumenta la presión adentro, de todo el aire que está dentro aumenta la presión y va a ser expulsado por todo el sistema conductor del aparato respiratorio. ¿Algo más que quieras comentar, Jero, de esto? No, es justamente eso, identificando cuáles son eh, los mecanismos que hacen que el aire entre y salga del sistema, los va a ayudar mucho para poder reconocer cada uno de esos momentos en la ventilación pulmonar, tanto la inspiración como la expiración. Identificar cuándo aumenta o disminuye la presión y les va a permitir reconocer que cuándo se están contrayendo o no los músculos que intervienen en el mecanismo, Mm, tanto los músculos intercostales como el diafragma. sí. Una cosa importante que en general se le asocia esto de asociarlo como una respiración activa o pasiva, pueden encontrarlo también en los textos, se refiere a que se implica la contracción o no de los músculos. Se dice en general que la inspiración es la fase activa porque implica la contracción de los músculos, contracción del diafragma y contracción de los músculos intercostales. En cambio, la expiración es una fase pasiva porque simplemente tienen que relajarse los músculos, ¿sí? Y una cosa importante que identifiquen es, lo que inicia el proceso de ventilación es la contracción de los músculos o la relajación. O sea, si yo Bien, analizo la inspiración, lo primero que sucede es la contracción. Los músculos se contrae el diafragma que se aplana, se contraen los músculos intercostales que amplían las costillas. A raíz de la contracción aumenta el volumen de la cavidad pulmonar y entonces ahí entra el aire. Porque como consecuencia de una disminución de la presión dentro de la cavidad. claro, ¿sí? Y lo opuesto ocurre en la respiración. Se relajan los músculos, disminuye el volumen de la cavidad, aumenta la presión dentro de la cavidad de los pulmones y sale. Nunca es
Digamos, siempre los que inician el proceso es contracción o relajación del músculo. Nunca es que el aire entra y por eso aumenta el volumen de los pulmones. ¿Sí? Claro, el movimiento de aire es consecuencia de la contracción o relajación muscular. Claro. ¿Sí? Bien. Y después tenemos, una vez que ocurrió la ventilación pulmonar, ocurre la hematosis, que era la segunda etapa que teníamos, ¿sí? Que era el intercambio de gases a través de las membranas. Dijimos que ocurría a nivel de los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos están rodeados por capilares, que son dentro del aparato circulatorio, los vasos Bien, ahí sanguíneos. cabe aclarar que está representado el sistema circulatorio. Ah, sí, claro. ¿Sí? Fíjense que está representado el corazón. En rojo está representado la sangre rica en oxígeno y en azul la sangre rica en dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, la sangre que llega a los pulmones y en particular a los alvéolos es rica en dióxido de carbono, porque es la que sangre se tiene que, digamos, viene de todo el organismo y está cargada en dióxido de carbono, que es el gas de desecho, y la sangre que salga de los pulmones va a ser rica en oxígeno, porque ya liberó el dióxido de carbono y se cargó de oxígeno. ¿Sí? Una vez que esa sangre, una vez que ocurrió la hematosis, va a ir al corazón y del corazón va a ir a todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Donde el oxígeno va a ser utilizado y el dióxido de carbono que producen las células va a ser volcado a la sangre para retornar al Bien, corazón. ¿Sí? y acaba de aclarar que el movimiento de la sangre es por flujo másico porque el corazón es el responsable de un aumento o la disminución de la presión dentro del sistema. Claro, sí. Y después, otra vez en los tejidos, como ya le habías comentado, Ojero, ocurre el intercambio de gases por difusión. Bien. Bien, Bueno, y aclarar que por convención van a encontrar en casi toda la bibliografía esta forma de dibujar o dar color a los tipos de sangre. sí, En casi toda la bibliografía van a encontrar azul a la sangre carboxigenada y la sangre oxigenada de color rojo. claro. Sí. O sea, que cuando vean un esquema que está coloreado, tomen parte, digamos, eso también les sirve como información, no es que está puesto pintado solamente para distinguirlo arbitrariamente, sino está brindándoles también información. Si son esquemas que representan parte del sistema circulatorio y tienen colores rojo y azul, les está dando información de si tienen un mayor contenido de oxígeno, o sea, sangre oxigenada, o si un mayor contenido de dióxido de carbono, que es carboxigenada o Bien. desoxigenada. Bien, entonces, ¿cómo ocurre el intercambio de las sustancias entre el aire y la sangre? Fíjense, acá tenemos representado un alvéolo, o una pequeña porción del alvéolo, uno de esos saquitos. Una aclaración ahí. Como ven, en el interior del alveolo figura que lo que ingresó es aire. Pensar, como dijimos al principio, que el aire es un fluido heterogéneo y lo único que va a atravesar, o en su gran mayoría lo que va a atravesar las membranas de los alveolos van a ser el oxígeno, el dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Bien? Pero acá está representado, o sea, de todos los constituyentes del aire, muy pocos son los que tienen la posibilidad de poder atravesar esas membranas respiratorias. Mm, sí. Y bueno, y fíjense que acá está representado con más detalle el tema de que los alvéolos están formados por un tejido epitelial simple, tiene una sola capa de células, ¿sí? Y esto está representado en celeste, es una capa de líquido sulfactante, que es un líquido que produce naturalmente dentro de los alvéolos para evitar que se colapsen. Y después están rodeados estos alvéolos por capilares, que también están formados por tejido epitelial simple. Quiere decir que los gases que se van a intercambiar desde el alvéolo a la sangre y viceversa solamente tienen que atravesar dos capas de tejido epitelial, dos capas de células. ¿Sí? Bien, pasan por el interior de las células, entender que es un mecanismo de transporte por difusión por el interior de las células epiteliales que forman cada una de esas estructuras, la pared Claro. del alveolo y la pared o el endotelio de los capilares. Acá ven que los capilares o el sistema, o la sangre está representada solo por los glóbulos rojos. Claro. Que van a ser los encargados de hacer el transporte justamente de estos gases por la sangre.
Y fíjense que otra claro, vez representa en azul la sangre que llega al alvéolo, porque es rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Entonces está en azul, y como a medida que va atravesando, va cambiando la tonalidad porque se va enriqueciendo en oxígeno y liberando el dióxido de carbono al alvéolo. Entonces la sangre bien, que sale es rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. ¿Sí? perfecto. Una cosa importante a aclarar es, ¿hasta cuándo se produce el intercambio? Si pensamos en el esquema al principio de la difusión, ¿sí? Siempre se llega hasta una situación de equilibrio. Quiere decir que hasta cuándo el oxígeno va a difundir hacia la sangre, hasta que las concentraciones de oxígeno a ambos lados, o sea, las concentraciones de oxígeno en el alvéolo y en la sangre sean las mismas. Lo mismo ocurre con el dióxido de carbono. Como se mueven por diferencia de concentración, no quiere decir que todas las moléculas de dióxido de carbono van a ir de la sangre hasta el alvéolo. Van a moverse hasta que la concentración en el alvéolo y en la sangre sea la misma. ¿Sí? Quiere decir que la sangre que sale por la vena pulmonar, que sale por acá, luego del intercambio, sigue teniendo dióxido de carbono, solo que menos que lo que tenía cuando recién llegó. ¿Sí? Porque siempre es hasta que encuentra la situación de equilibrio, hasta que las concentraciones igualan. Bien, una vez que la sangre se oxigenó, que es lo que estuvimos, fíjense que en la parte derecha del esquema está representado lo mismo que vimos recién. El alvéolo al que llegó el aire, las bolitas rojas representan moléculas de oxígeno, las bolitas negras moléculas de dióxido de carbono. Entonces yo llego en el alvéolo, cuando llega tengo una mezcla rica de aire, rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. ¿Qué tiene que suceder? La difusión hacia la sangre. Acá tenemos representado a la célula, el glóbulo rojo, como esta gran circunferencia casi rosa. Entonces, las moléculas de oxígeno, como está más concentrado en el alvéolo que en la sangre, se mueven por difusión hacia el glóbulo rojo, y las moléculas de dióxido de carbono se mueven de la sangre hacia el alvéolo. ¿Sí? Dentro del glóbulo rojo, en particular el oxígeno va a ser transportado por una molécula que es una proteína que se llama hemoglobina, ¿sí? Que está dentro del glóbulo rojo y que va a unir 4 moléculas de oxígeno cada molécula. No importa, no es un detalle mínimo. Una vez que ocurrió el intercambio, ¿sí? Que ocurrió la hematosis, ese glóbulo rojo va a ir por el sistema circulatorio, como ya les comentó Jero, por flujo Por una porción másico, conductora, claro, bien, entender que va por una porción conductora, como pasó con el aire, donde no hay intercambios, hasta llegar a los capilares, donde es la porción de intercambio, ¿sí? claro. Dentro del sistema circulatorio. Entonces, por ejemplo, tenemos un tejido, podría ser un músculo. Y entonces ahora tiene que ocurrir el proceso inverso. Ahora el oxígeno, que está unido al glóbulo rojo, se va a mover hacia los tejidos y el dióxido de carbono se va a mover hacia la sangre. ¿Por qué ocurre en esta forma inversa? Porque justamente como los tejidos están consumiendo oxígeno, ellos tienen poco oxígeno disponible y están produciendo dióxido de carbono. Entonces, en los tejidos hay mayor concentración de dióxido de carbono y poco concentración de oxígeno en comparación con los glóbulos rojos. Entonces, el oxígeno va hacia los tejidos y el dióxido de carbono va hacia la sangre. Una vez que ocurre ese intercambio, otra vez sigue esta sangre, estos glóbulos rojos siguen por el sistema circulatorio, moviéndose por flujo másico, los gases para poder llegar otra vez a los pulmones para que ocurra este intercambio. ¿Sí? Todo el tiempo es un ciclo que va ocurriendo. Jero, ¿tenés algo más para aclarar? No, no, en realidad es cortito, pero Bien, nada, si bueno, querés, creo volvemos que con el video. estamos. Vamos a salir. Eh, Bueno, si bien nada, nos pusimos a uno de los ejercicios, van a ver que con esta información que les dimos acá en el Power van a poder responder casi todas las actividades que tienen para la semana. ¿Sí? sí, Tanto el pulmones de acero y después tenían otras para también, donde hablan de esto de los mecanismos y entender un poco cómo es el movimiento de los gases a través del sistema, que es
una manera de poder ir describiendo cómo está conformado ese sistema. Sí. Bueno, creo que nada más. Bueno, Con eso estamos. eh, Bueno, chicos, espero que seguimos en les sirva. contacto. Nos mantenemos en ¿Listo? contacto. Adiós.